Hola a todos, bienvenidos nuevamente a esta asignatura de Cristología en el Campus 415. En esta lección, que es la cuarta lección, vamos a ver el tema de la propiciación, el significado y los beneficios de la cruz. Cristo murió por nosotros. Esta es la afirmación central de la fe cristiana. Podríamos decir que es crucial. Y cuando hablamos así, hablamos de manera literal, porque la palabra crucial viene de la palabra cruz. Y cuando decimos que algo es crucial, lo que queremos decir es que es central como lo es la cruz para la fe cristiana. La cruz es tan importante que debería dar forma a todo lo que pensamos y todo lo que hacemos como creyentes. Podemos decir también que la cruz es el símbolo más glorioso del Evangelio y así deberíamos verla. Lo que pasa es que para muchas personas la cruz resulta ofensiva. Es un símbolo ofensivo. ¿Por qué? Porque se trata de sangre y de muerte. Bueno, tradicionalmente a partir de la Reforma se ha entendido que en la cruz Cristo muere, satisface la justicia de Dios y así consigue para nosotros el perdón de los pecados. Pero para muchos hoy en día explicar la cruz de esta manera resulta escandaloso. ¿Por qué? Porque pinta un Dios rabioso, un Dios sangriento que necesita un sacrificio para perdonar los pecados. Así que para muchas personas tenemos que encontrar otra manera de explicar el significado de la cruz. Bueno, entonces en esta lección lo que vamos a hacer es mirar de contestar la siguiente pregunta. ¿Por qué murió Cristo? O dicho de otra manera, ¿qué es lo que consiguió Cristo en su muerte en la cruz? ¿Sí? Y vamos a ver lo que dice la Biblia acerca de esta cuestión. Pero antes, creo que sería interesante explicar brevemente 5 teorías, ¿vale? Que son 5 respuestas que se han dado a lo largo de la historia de la Iglesia a esta pregunta. ¿Por qué murió Cristo? Pues vamos a ver brevemente 5 respuestas que se han dado. Estas respuestas se llaman teorías de la expiación. Que lo sepas, porque si lees en un manual de teología, una teología sistemática, seguramente hablará de las teorías de la expiación. Vamos a explicar las 5 teorías de la expiación principales. Bien, entonces, en primer lugar, la primera teoría se llama Christus Victor. Christus Victor, esa es una expresión en latín. Y esa teoría emplea una analogía militar. Según ella, Cristo es el campeón que vence nuestros enemigos en la cruz. Cristo vence los enemigos que amenazan a la raza humana, el pecado, la muerte, Satanás, y así consigue libertad para nosotros. Pero ojo, según esa teoría, o mejor dicho, esta teoría no incluye ninguna idea de satisfacción ni de pago por el pecado. Repito, esa teoría no incluye la idea de satisfacción, la satisfacción de la justicia de Dios, ni de un pago por el pecado. ¿Vale? Simplemente se trata esa teoría de la muerte de Jesús en la cruz como una victoria cósmica que Él gana contra nuestros enemigos. Esta es la teoría de Christus Victor. En segundo lugar, podemos hablar de la teoría del rescate. La teoría del rescate. Esta teoría predominaba durante el primer milenio de la iglesia, la historia de la iglesia después de Cristo. Y la idea es que Cristo muere para pagar un rescate a Satanás para liberar sus presos, que somos nosotros. Esa teoría presupone que en la caída, Satanás consiguió de alguna manera tomar los seres humanos como presos y entonces Cristo paga el precio para rescatarlos, paga el precio para liberarlos.
Así que Cristo, según la teoría del rescate, Cristo muere en la cruz para satisfacer la demanda del diablo sobre nosotros. Esta es la teoría del rescate. En tercer lugar, la teoría de la influencia moral o del ejemplo, que son dos ideas relacionadas. Según esa teoría, Cristo murió para mostrarnos el amor de Dios y para estimular en nosotros amor hacia Él. Su muerte nos influye, emblandece nuestros corazones y nos motiva a arrepentirnos de nuestros pecados. De alguna manera, la muerte de Cristo nos mueve. ¿Sí? Cristo muere en la cruz para mostrarnos cuánto Dios nos ama y por qué deberíamos arrepentirnos. Y una idea parecida tiene que ver con el ejemplo. Cristo cuando muere, muere para ponernos un ejemplo de entrega. Cómo entregar nuestras vidas y cómo obedecer a Dios, siguiendo el camino hacia la vida eterna. Entonces, según esta idea, Cristo muere para influenciarnos, para motivarnos, también para poner un ejemplo mostrándonos cómo deberíamos vivir. Esta es la teoría de la influencia moral o del ejemplo. Hay una cuarta teoría que para mí es la más difícil de explicar. Es la teoría gubernamental. Y dice así, la teoría gubernamental dice que la muerte de Jesús en la cruz muestra el justo gobierno de Dios en el mundo, pero no es un pago de una deuda real. No es un pago. ¿Sí? A Dios no le gusta el pecado y Él sabe que el pecado es malo para sus criaturas, pero para perdonar el pecado Él no necesita satisfacción. ¿Vale? Lo que Él, si quiere perdonar el pecado, puede simplemente rebajar la ley. No exige su persona ninguna satisfacción. Entonces, la cruz funciona para demostrar lo serio que es el pecado, para mostrar que no se puede pecar a la ligera y así frena el pecado en el mundo. Entonces, esa teoría gubernamental enseña que Cristo muere en la cruz para mantener el orden moral en el universo. Vale, entonces hay una quinta teoría, que es la teoría de la sustitución penal. La sustitución penal. Y esa teoría dice que Cristo murió en nuestro lugar para quitar el pecado y para satisfacer la justicia de Dios, así consiguiendo el perdón de los pecados. Cristo muere en la cruz, según la teoría de la sustitución penal, para quitar el pecado de los que creen en Él, para satisfacer las demandas de la justicia de Dios y para conseguir el perdón de los pecados. Esa es la quinta teoría, la de sustitución penal. Bien, pues vamos a valorar un poco estas teorías. ¿Qué podemos decir acerca de ellas? Pues depende cómo las tomamos, creo que podemos reconocer por lo menos elementos de verdad en cada una de ellas. Lo que pasa es que todas, menos la última, ¿vale? Explicaremos por qué en un momento, pero todas, menos la última, son carentes en sí solas y presentan distorsiones. Pasamos a valorarlas. Christus Victor, la primera teoría, Christus Victor. Bueno, es cierto que Cristo gana una victoria, vence a nuestros enemigos en la cruz, sin duda. Aplasta la cabeza del diablo. Triunfa sobre los principados y las potestades. Colosenses 2:15. Sin duda gana una victoria. Lo que pasa es que no nos podemos quedar solamente con la idea de la victoria de Jesús sin decir cómo la gana. ¿Qué hace para ganar esta victoria? Pues vence precisamente perdonando nuestros pecados. Vence cancelando nuestra deuda legal en la cruz. Colosenses 2:13 y 14. Es que es muy tentador pensar que no somos más que víctimas
de fuerzas ajenas, el diablo, la muerte. Pero la Biblia explica que nuestro problema principal es nuestro propio pecado. El problema es nuestro, no es tanto ajeno a nosotros, sino que es un problema nuestro. Morimos, ¿sí? La muerte es un enemigo, claro que sí, pero ¿por qué morimos? Morimos porque nosotros pecamos. Así que la Biblia dice que Cristo vence, es verdad, pero lo hace resolviendo el problema de nuestro pecado. Sí, la teoría de Christus Victor tenemos que entenderlo así. Cristo gana una victoria, pero ¿cómo? Pues resolviendo el problema de nuestro pecado. La teoría del rescate. Bueno, es verdad que la muerte de Cristo incluye un pago. Jesús mismo dijo que vino para dar su vida en rescate por muchos. Marcos 10:45. Jesús mismo habla del rescate. Pero cuidado, ¿a quién se paga este rescate? En ningún lugar la Biblia da a entender que se pague el rescate al diablo. Nunca. No dice esto. La sentencia de muerte por el pecado no fue puesta por el diablo. El diablo no es el juez del mundo. El diablo acusa, pero no es el juez. Esta sentencia fue puesta por Dios. El diablo no tiene ningún derecho sobre nosotros, como si pudiera exigir un pago con Dios, negociar con Dios. ¿Cuánto me vas a pagar? Es que esta idea no es bíblica. Tendría más sentido decir que el precio se paga a Dios. Pero cuidado, la Biblia no dice esto explícitamente. Lo que la Biblia dice es que Cristo nos rescata. Esto sí. Entonces, no debemos entender que el rescate se paga al diablo. Y ahí vemos la carencia de la teoría del rescate. En tercer lugar, la teoría de la influencia moral. A ver, es evidente que la muerte de Cristo nos muestra el amor de Dios. Es la muestra principal del amor de Dios y debería, obviamente, inspirarnos a vivir vidas santas. Claro que sí. También es evidente que Jesús en su muerte nos pone un ejemplo de humildad, de entrega. Filipenses 2, del 5 al 11. Pero el problema con esta teoría, tal como la hemos explicado, es que es subjetiva. Trata únicamente de lo que la muerte de Jesús consigue en nosotros, dentro de nosotros, cómo nos influye a nosotros por dentro. No obstante, la cruz, en primer lugar, es un hecho histórico y no subjetivo, sino objetivo. Tiene lugar fuera de nosotros y se hace a favor de nosotros. Es Jesús haciendo algo que nosotros mismos no podemos hacer. No se trata de simplemente mostrar cuánto Dios nos ama con la meta de influirnos para que de alguna manera llegáramos a ser suficientes, buenos y aceptables para con Dios. No, no, es algo que Cristo hace Él solo a la iniciativa de Dios, por la gracia de Dios, lo hace en nuestro lugar, muere algo que nosotros mismos no podemos hacer. Paga el precio que nosotros no somos capaces de hacer. Así que es verdad que la cruz muestra el amor de Dios, pero muestra el amor de Dios precisamente tratando el problema del pecado. Así que no nos podemos quedar con la idea aislada de una influencia moral o un ejemplo que la cruz nos da. Sí que nos influye, sí que pone un ejemplo, pero ¿por qué? Porque resuelve el problema de nuestro pecado. En cuarto lugar, la teoría gubernamental. A ver, también claramente la cruz demuestra el justo gobierno de Dios en el mundo. Claramente. Romanos 3:26 dice que Dios manifiesta su justicia a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Vale? O sea, en la cruz Dios demuestra su justicia sin duda y también muestra que no se puede pecar con
impunidad. Pero la muerte de Cristo no sirve solamente para demostrar algún principio de justicia, más bien cumple la justicia, satisface la justicia de Dios y esta justicia que es un atributo suyo. El pecado es una ofensa en el fondo contra Dios mismo. No es simplemente quebrantar una ley arbitraria, sino que la ley de Dios es un reflejo de su carácter, de su justicia, que es un atributo suyo, es parte de su esencia. Así que cuando quebrantamos la ley, cuando desobedecemos la ley, estamos ofendiendo a Dios de manera personal. De modo que Dios no puede perdonar arbitrariamente, porque si lo hiciera, dejaría de ser justo. Proponentes de esa teoría, ¿vale? De la teoría gubernamental y también la anterior, la de la influencia moral, suelen presuponer un rebajamiento de la ley de Dios. Suelen decir que lo que Dios hace, por gracia, es rebajar la ley de Dios. ¿Por qué? Porque como nosotros no somos suficientemente buenos para salvarnos, lo que Dios hace es rebajar la ley a un nivel que nosotros podemos cumplir. Pero la Biblia no dice esto en ningún lugar, ¿no? Si la ley es el reflejo del carácter, la justicia de Dios no se puede rebajar. En todo caso, te pones a leer el Sermón del Monte y te das cuenta que Jesús confronta al pensamiento judío y dice que, oye, pues la ley no es solamente cumplir 4 cosas al exterior, sino también tiene que ver con actitudes y disposiciones, incluso condiciones internas. El listón de la ley es altísimo. Y lo que hace Jesús en la cruz es nuevamente pagar el precio que nosotros debemos por no alcanzar a este listón en nuestras vidas. Esto nos deja al final con la teoría de la sustitución penal. Y esa teoría es la que mejor representa, a mi modo de ver, lo que la Biblia enseña acerca del propósito de la cruz. De hecho, cuando se habla de teorías de la expiación, técnicamente esta, la quinta, es la única que realmente es una teoría de expiación, porque la expiación se trata de quitar el pecado, de remover o dejar la culpa del pecado. Y la teoría de la sustitución penal precisamente dice esto. Bueno, vamos a ver que muchos teólogos no quieren afirmar lo que yo acabo de decir, ni tampoco quieren ver en la muerte de Cristo algún tipo de sacrificio, que es lo que dice esa teoría de sustitución penal, que la muerte de Jesús es un sacrificio en sustitución al pueblo. Hay mucha gente que no quiere afirmar, que no quiere aceptar esto. Pero ¿qué pasa? Pues el Nuevo Testamento está lleno del lenguaje de sacrificio relacionado con la muerte de Jesús. Efesios 5:2. Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios, en olor fragante. Debemos entender que la cruz es un sacrificio por el pecado en el lugar de los que creen en Cristo. Sustitución penal. Pecado penal, sustitución en el lugar de los que creen en Cristo. Bueno, vamos a resumir esta sección y lo que hemos dicho de estas teorías. ¿Cuál es el problema con las teorías del 1 al 4? Bueno, principalmente el problema es que mientras afirman ciertos beneficios que se desprenden de la cruz, que hemos dicho que sí, que hay elementos de verdad en cada una de ellas, pero no aciertan el propósito porque el objeto de la cruz es incorrecto en cada caso. La cruz no se dirige principalmente ni a nuestros enemigos, ni a Satanás, ni a nosotros mismos. La cruz se dirige a Dios porque satisface su justicia. Como consecuencia, aporta muchos beneficios que tienen que ver con la victoria, con la motivación de vivir una vida de obediencia, etc.
¿vale? Pero estos elementos son secundarios. Lo principal de la cruz es la satisfacción de la justicia de Dios, y vamos a ver las evidencias bíblicas que hablan en esta línea en un momento. Pero se podría decir incluso que mientras es cierto que la cruz muestra el amor de Dios, tal demostración no es su propósito. ¿Vale? Lo digo otra vez, que es cierto que obviamente la cruz muestra el amor de Dios, pero este no es su propósito. Su propósito es salvar a aquellos que Dios ama. Y en salvar a aquellos que ama, Dios muestra su amor. ¿Sí? ¿Cuál es el propósito de la cruz? Salvar a aquellos que Dios ama. Así que pasamos al siguiente punto y vamos a ver que la Biblia enseña que la muerte de Cristo fue un sacrificio vicario. Un sacrificio vicario. Estamos desarrollando la teoría de la sustitución penal aquí. Si decimos que la muerte de Cristo fue un sacrificio vicario, lo que queremos decir es que murió como sacrificio en el lugar de otros. Eso es lo que significa vicario. Vicario significa en representación. ¿Vale? Cristo murió en representación. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, pues tenemos que examinar la evidencia bíblica. A ver, ese tema es importante y vale la pena que dediquemos unos minutos a ello, porque hay varios teólogos, como hemos visto, reflejados en estas teorías, las 4 primeras teorías que se pueden explicar sin hablar del tema de la justicia de Dios y el sacrificio por el pecado, ¿vale? Muchos teólogos, tanto históricos como modernos, quieren entender que la muerte de Jesús es un ejemplo o manifestación del amor de Dios, etc. Y no quieren hablar de un sacrificio porque pues parece pintar un Dios primitivo, un Dios inferior, incluso un Dios violento. Um, les repugna la idea de la muerte de Jesús como un sacrificio. Dicen que un Dios así no es digno de nuestra alabanza. Por ejemplo, un teólogo en Inglaterra hace no demasiados años vinculó la idea de la sustitución penal con la violencia doméstica y decía que un Dios que necesita sacrificar a su hijo para poder perdonarnos es un Dios culpable de abuso infantil cósmico. Toma ya, abuso infantil cósmico. Y ese teólogo decía que si este es el mensaje que predicamos en nuestras iglesias, pues vamos a también fomentar lo mismo en nuestras casas. Así piensa este teólogo británico. Bueno, lo que pasa es que hay muchos textos que hablan de la muerte de Cristo como un sacrificio vicario, precisamente. Y vamos a verlo primero empezando desde el Antiguo Testamento para ver el trasfondo del lenguaje de sacrificio y demás, y después vamos a ver lo que dice el Nuevo Testamento acerca de este tema. Primero, el trasfondo del Antiguo Testamento. Pues tenemos que situarnos un poco en la cosmovisión bíblica. ¿Qué importancia tenía un sacrificio, el sistema de sacrificios en el pueblo de Israel? ¿Qué importancia tenía? ¿Cuál era su función? Pues vemos que en el Antiguo Testamento hay una enseñanza extensa acerca de los sacrificios y muchos de los sacrificios tenían que ver concretamente con el pecado. Vamos a leer rápidamente una parte de Levítico 4. Vamos a leer a partir del versículo 27 y vamos a señalar 4 aspectos de un sacrificio por el pecado que se ven claramente. ¿Vale? Eso forma parte de la cosmovisión del pueblo de Dios en el Antiguo Testamento. Levítico 4, a partir del 27. Si alguna persona del pueblo pecare por hierro, haciendo algo contra alguno de los mandamientos de Jehová en cosas que no se han de hacer, y delinquiere, ¿vale? Estamos hablando de desobediencia y tal. Luego que conociere su pecado que cometió, traerá por su ofrenda una cabra sin defecto,
por su pecado que cometió. Entonces vemos aquí que la ocasión de este sacrificio claramente es el pecado, ¿vale? El ofensor trae el sacrificio, presenta el sacrificio porque ha pecado. Bien, siguiendo con el texto de Levítico. Y pondrá su mano sobre la cabeza de la ofrenda de la expiación. El ofensor pone la mano sobre el animal. ¿Por qué? Porque esto simboliza la transferencia de la culpa del pecado del ofensor al animal sacrificado. Entonces, dice, y la degollará en el lugar del holocausto. Entonces, el animal fue muerto después de la imposición de las manos, transferencia de culpa y entonces consecuencia muerte para el animal. Y el pasaje continúa y explica lo que tiene que hacer el sacerdote con la sangre de la ofrenda y cómo tiene que quemarlo y tal. Y el pasaje concluye diciendo, y así hará el sacerdote expiación por él y él será perdonado. ¿Cuál es el resultado de todo este proceso? El perdón de los pecados. ¿Vale? ¿Cómo tenemos que entender esto? Pues creo que la conclusión es clara. El animal fue considerado como un sustituto vicario. Muere en el lugar del pecador, pagando el penalty que merecía este por su pecado. O sea, el sistema de sacrificios en el Antiguo Testamento no servía primariamente o principalmente para influir moralmente en el pueblo. A ver, está claro, los sacrificios eran costosos, también violentos, y seguro que esto les hablaba de la seriedad del pecado, y seguro que era una motivación para arrepentirse, frenar el pecado en el pueblo, seguro. Pero Levítico 4 no habla de esto. Esas son deducciones nuestras que entendemos, pero Levítico 4 habla concretamente del pecado, transferencia de la culpa, penalty, la muerte, resultado, el perdón del pecado del ofensor. ¿Vale? Entonces, en la cosmovisión del Antiguo Testamento, todo esto está implantado en la conciencia de los israelitas. Así entendían los sacrificios y así también entendían su relación con Dios, ¿no? ¿Qué pasa en el Nuevo Testamento? Porque algunos dicen, no, esto es el Antiguo Testamento, es un Dios ahí inferior, pero luego el Dios del Nuevo Testamento es un Dios de amor y de misericordia y gracia. Bueno, lo que vemos en realidad cuando leemos el Nuevo Testamento es que lo esencial en cuanto al carácter del sacrificio en el Antiguo Testamento se repite en el Nuevo, se hace presente claramente. ¿Qué dice el evangelista Juan? Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Vale? Juan registra esto, Juan 1:29. Su muerte es un sacrificio. ¿Vale? Y además, no muere en el abstracto. No muere solo por los pecados como un concepto abstracto, sino muere como nuestro sustituto. Fíjate en el lenguaje del Nuevo Testamento. Cristo fue hecho pecado por nosotros. 2 Corintios 5:19. Sufrió por nosotros. Primera de Pedro 2:21. Dio su vida por nosotros. Primera de Juan 3:16. Fue hecho maldición por nosotros. Gálatas 3:13. Esta preposición por en contextos de sacrificio significa en representación de, en lugar de. Entonces Cristo muere, sufre, bajo maldición, en lugar de, en representación de nosotros. Es un sacrificio vicario. Igual que los animales en el Antiguo Testamento, Cristo fue un sacrificio vicario, murió en la cruz, sustitución penal, paga las consecuencias, no de su pecado, porque Él no tiene, sino de nuestro pecado. Él paga el precio que nosotros jamás podríamos pagar. Muere en nuestro lugar.
Bien, entonces espero que quede claro que el sacrificio de Cristo es un sacrificio vicario. Tiene que ver con el pecado y lo hace en el lugar en representación de aquellas personas que confían en Él. ¿Cuáles son los resultados de este sacrificio? Y aquí vamos a hablar de una manera más concreta acerca de la eficacia de la cruz, porque la Biblia nos da unos términos y vamos a considerar 5 términos que nos ayudan a concretar qué es exactamente lo que Jesús consigue en la cruz muriendo ahí en nuestro lugar. En primer lugar, encontramos el término expiación. Expiación. Y eso significa que el sacrificio de Cristo quita nuestros pecados. Quita nuestros pecados. Bueno, eso tiene su trasfondo también en el Antiguo Testamento. Es un elemento central del simbolismo de los ritos del sistema del sacrificio del Antiguo Testamento, el macho cabrío expiatorio. No sé si te suena, pero eso está en Levítico 16. Es un animal simbólico importante. Macho cabrío expiatorio. ¿Qué pasa con este macho cabrío expiatorio? Pues en el día de la propiciación, el sumo sacerdote tuvo que imponer manos sobre ese animal, lo cual simbolizaba nuevamente la transferencia de la culpa del pecado, en este caso del pueblo, al animal. Entonces, ¿qué hacían con el animal? Pues lo echaron fuera al desierto, lo alejaban del pueblo, lo enviaron al desierto para morir ahí. Y el simbolismo quedaba claro. El animal llevaba sobre sí la culpa del pecado del pueblo, alejaba el pecado del pueblo, removía el pecado del pueblo y el animal moría en lugar del pueblo en el desierto. Pues el Nuevo Testamento emplea lenguaje semejante. En primera de Pedro 2:24, Pedro dice que Cristo llevó él mismo nuestros pecados, llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Y el lenguaje de Pedro sugiere que Cristo llevó la culpa de nuestros pecados e hizo expiación en su muerte. Como macho cabrío expiatorio de Levítico, Él lleva nuestros pecados, remueve, aleja el pecado de nosotros, hace expiación. Cristo en su muerte en la cruz quita nuestro pecado, expiación. Otra palabra muy importante que se encuentra en el Nuevo Testamento que habla de lo que consigue Jesús en la cruz, la propiciación. Propiciación. La expiación se trata de alejar el pecado, mientras que la propiciación trata de satisfacer la justicia de Dios, de hacer satisfacción. Una definición de propiciación. El sacrificio de Cristo satisface la justicia de Dios, apacigua la ira de Dios. ¿Sí? Satisface la justicia de Dios, apacigua la ira de Dios. Eso es lo que hace la propiciación. Vamos a comparar la expiación con la propiciación, porque son dos conceptos muy relacionados, pero no son lo mismo. De hecho, en Levítico 16 vemos que hay dos clases de sacrificios. La expiación ocurre cuando el macho cabrío expiatorio se echa fuera al desierto, pero antes, en el mismo capítulo, vemos propiciación cuando Aarón sacrifica otro macho cabrío y rocía la sangre de este animal sobre el propiciatorio del arca. La propiciación tiene, a diferencia de la expiación, tiene a Dios como su objeto. Es decir, el que recibe la acción de la propiciación es Dios. Podemos hacer un poco de gramática, perdona si esto, pero creo que se puede entender. Expiación es un verbo y su complemento directo es el pecado. Se expía el pecado, ¿vale? Propiciar también, otro verbo.
complemento directo es Dios, ¿vale? Se propicia a Dios, se expía el pecado, se propicia a Dios. La propiciación tiene a Dios como su objeto. La acción de la propiciación recae sobre Dios. Se trata de apaciguar a Dios. Se trata de disponerle favorablemente a nosotros. Esa es la propiciación. En Romanos 3:25, Pablo dice, Dios puso a Cristo como propiciación por medio de la fe en su sangre. Dios puso a Cristo como propiciación por medio de la fe en su sangre. Aquí estoy citando la versión de la Reina Valera, porque pone como propiciación, como muchas otras versiones, la Biblia de las Américas, etc. No obstante, algunos argumentan que sería mejor poner aquí como expiación. O sea, no como propiciación, sino como expiación. Y alguna versión española traduce en esta línea. ¿Por qué? Porque algunos quieren traducir o decir como expiación y no propiciación. Pues para evitar la idea de tener que apaciguar la ira de Dios. Entonces, ¿con qué quedamos? Bueno, pues el término que la Reina Valera traduce como propiciación, tanto en el Antiguo Testamento como en literatura extra bíblica, más o menos del primer siglo, literatura griega, esa palabra tiene que ver con apaciguar al ofendido, apaciguar a la divinidad, desviar la ira de la divinidad. Esta palabra tiene que ver con esto, que es más bien propiciación. Y además el contexto de Romanos nos confirma esta traducción y esta interpretación, porque ¿cuál es el problema principal de Romanos 1:18 hasta el final del capítulo 3? Bueno, 3:20, ¿vale? Cuando habla del problema, el problema, bueno, es el pecado y demás, pero Romanos 1:18 dice, la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad y injusticia de los hombres. El problema que Jesús viene a resolver es la ira de Dios. Se tiene que apaciguar la ira de Dios, se tiene que desviar esta ira, si no, estamos muertos. Entonces, Romanos 3:23, mucho mejor leerlo, traducirlo diciendo que Dios puso a Cristo como propiciación para desviar su ira. ¿Esto te suena ofensivo? Quizás debemos parar aquí un momento, porque según algunos, sostener una doctrina de propiciación, como hemos dicho, pinta un Dios rabioso, rencoroso, tal vez inferior a un buen hombre. Pues un buen hombre puede simplemente olvidar los pecados y pasar de los pecados. Y si decimos que Dios exige propiciación, pues es inferior a un buen hombre. Bueno, tenemos que pensarlo un poco, porque entenderlo así no está bien. En respuesta podemos decir que dos cosas. Por un lado, la Biblia habla mucho de la ira de Dios. Salmo 7:11 dice, Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Fíjate en este lenguaje. Dios está airado contra el impío todos los días. De hecho, la ira de Dios es uno de sus atributos. Y es tan esencial como es su amor. Está constantemente airado con los impíos, contra los impíos. No podemos dejar de lado la ira de Dios. Es un atributo suyo, según la Biblia. Eso por un lado. Pero por otro lado, por lógica, ¿vale? Si pensamos que Dios es bueno, pues debería también estar indignado por toda la injusticia que hay en el mundo, indignado por la justicia que hay en nuestras vidas. ¿Por qué lo digo? Pues cuando pones el telediario o lees en el periódico y ves todas las injusticias que hay en el mundo, ¿te enfadas? ¿Te indignas? Me imagino que sí.
yo me indigno, me pone muy nervioso ver el telediario porque es una injusticia tras otra. Solemos indignarnos cuando vemos las noticias así y nos consideramos los campeones de la justicia. Qué bueno que soy yo porque mira lo indignado que estoy en cuanto a esta injusticia, en cuanto a la otra, etc. Y tenemos algo de razón cuando pensamos así. Es bueno ser apasionado por la causa de la justicia. De hecho, yo diría que un buen hombre debería indignarse ante la injusticia. Si una persona ve una injusticia clara y no se indigna, pues ¿qué pensamos acerca de esta persona? No sé, ¿es un egoísta o es un insensible o igual es incluso una persona inmoral o injusta? ¿No? Deberíamos indignarnos ante la injusticia, pues si nosotros somos tan buenos indignándonos por las injusticias que hay en el mundo, pues Dios se indigna todavía mucho más. Mucho más. ¿Por qué más? Porque Él es mucho más bueno que nosotros. Entonces, no vale comparar a Dios con esta idea de un buen hombre. Es que un buen hombre se indigna. Un buen hombre tiene ira. Un buen hombre, de verdad, un buen hombre. Pues un buen Dios también. Si no tuviera ira, sería inferior a un buen hombre, de hecho. Así que tenemos que tomar muy en serio la justicia de Dios y su ira. Y gracias a Dios, en la cruz, Cristo consigue propiciación, desvía la ira de Dios, expiación, alejar el pecado, la culpa de nuestro pecado, propiciación, desviar la ira de Dios para que podamos volver en amistad con Él. Y hablando de volver en amistad con Él, hemos visto expiación, propiciación, ahora vamos a ver otro término en el Nuevo Testamento que nos habla de los beneficios de la cruz. La reconciliación. ¿Qué significa la reconciliación? Pues tiene que ver con un cambio relacional. Significa sustituir la enemistad por la paz y la armonía. Conseguir paz y armonía. El hombre pecaminoso está alienado de Dios, ¿vale? Y la reconciliación elimina esta alienación, lo elimina, ¿vale? Y restaura la amistad entre las dos personas. Entonces, como definición, la reconciliación en el sacrificio de Cristo en la cruz repara la relación entre el hombre y Dios. Bien, pregunta interesante. ¿Quién se reconcilia con quién? Porque, bueno, la reconciliación se hace necesaria cuando hay enemistad, ¿vale? Pero la pregunta es, ¿cuál de las enemistades se quita en la cruz? Porque si te fijas, los dos, tanto Dios como nosotros, tenemos enemistad. Como hemos visto en Romanos 1:18, es la ira de Dios y su enemistad contra el pecado del ser humano, contra esta injusticia que se revela desde el cielo. Dios tiene enemistad. Pero en Romanos 8, Pablo dice que los designios de la carne son enemistad contra Dios. Pues nosotros, en nuestro pecado, también tenemos enemistad, ¿verdad? Entonces, ¿cuál de las dos se quita en la cruz? ¿La enemistad de Dios o la nuestra? Bueno, propiamente hablando, es la enemistad del ofendido que tiene que ser quitada en la reconciliación. El ofensor tiene la responsabilidad de buscar el perdón, de buscar apaciguar el ofendido. Es el ofensor que tiene que buscar el perdón, no al revés. Y eso significa que en la reconciliación se trata de quitar la enemistad de Dios, porque Él es el ofendido, no nosotros. Tenemos enemistad contra Dios, pero no porque nos haya ofendido, es por nuestro pecado, el problema es nuestro, ¿sí? Entonces la reconciliación que se efectúa en la cruz no se trata de ningún cambio subjetivo en nosotros. No se trata de quitar la enemistad, el odio
a Dios, ¿vale? Más bien, Dios nos ha salvado cuando aún éramos enemigos suyos. Leemos en Romanos 5, ¿sí? Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Que la enemistad nuestra aún estaba. Y Él toma la iniciativa. ¿Vale? Siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. A ver, es cierto que en la salvación, hablando de la salvación ampliamente, ¿sí? Incluyendo todos sus beneficios y todas sus bendiciones, que Dios cambia nuestra actitud hacia Él. Y donde antes había incredulidad, resistencia, odio, Dios quita todas estas barreras, cambia nuestros corazones de manera que confiamos y amamos a Dios. Pero propiamente hablando, la reconciliación que se consigue en la cruz no es esto, ¿vale? La cruz quita la enemistad de Dios. Como consecuencia, también se quita nuestra enemistad, pero es como un reflejo, así lo explica Berkhoff en su teología sistemática. También dejamos de ser enemigos nosotros, pero la cruz no obra directamente en nuestros corazones de esta manera. La cruz obra sobre la enemistad de Dios, su ira, ¿vale? Desvía, apacigua su ira, y nosotros, ante su gracia, ante la predicación del Evangelio y también por el poder de la regeneración del Espíritu Santo, también nuestra actitud cambia, pero cambia en la luz de lo que Cristo hace por nosotros en la cruz. Bien, dos términos más. Otra es la redención. Pues la redención se da cuando uno está perdido, su vida está perdida y viene otro y paga para recuperar lo que se había perdido o lo que se hubiera perdido de otra manera. Entonces, la redención relacionada con la cruz se podría definir de esta manera. El sacrificio de Cristo paga un precio para recuperarnos. Esa es la redención. Paga un precio para recuperarnos. La redención también tiene un trasfondo en el Antiguo Testamento, ¿cómo no? La primera vez que vemos un hablar acerca de la redención es en Éxodo, donde se ve, bueno, claramente que el poder de Dios rescata el pueblo y se usa la palabra redimir, ¿vale? Para hablar de esta salvación, que Dios recupera lo perdido. El pueblo estaba esclavizado en Egipto y Dios recupera, rescata, redime el pueblo. Lo que pasa es que en Éxodo no se menciona el concepto del pago explícito, pero donde sí se menciona, hay dos sitios. En el libro de Ruth, ¿vale? Se habla de Booz, que paga un precio para rescatar las tierras de la familia de Noemí. Redime, paga un precio para esas tierras que de otra manera se hubieran perdido. O también en el profeta Oseas, cuando el profeta paga un precio para liberar su esposa y restaurarla en matrimonio. La esposa estaba perdida y él paga un precio para recuperarla. Entonces, esta idea de redención, pagar un precio para recuperar, para conseguir la libertad de aquello que de otra manera se hubiera perdido. El Nuevo Testamento dice claramente que hay redención en Cristo. Cristo paga un rescate. Marcos 10:45. Cristo dice que vino para dar, el Hijo del Hombre dijo para dar su vida en rescate de muchos. El precio que se paga es su sangre y lo que recupera es el pueblo, todos aquellos que confían en él. Ahora bien, eso es interesante y nos lleva a un punto de aplicación. Habiendo sido comprados, no nos pertenecemos a nosotros mismos, pertenecemos a Dios. Y ya pertenecíamos a Dios por ser creados por Él, éramos posesión suya, pero luego fuimos perdidos y luego fuimos
ya redimidos, recuperados, de manera que pertenecemos a Él doblemente, podríamos decir. Y eso significa que siendo posesión suya, debemos vivir para Él, no para nosotros mismos. De hecho, vamos a encontrar realmente nuestro propósito y el gozo profundo en nuestras vidas viviendo para Él, y no para nosotros ni nuestros propios deseos. Y en último lugar, en quinto lugar, la cruz cumple justicia. La cruz cumple justicia. ¿Qué quiere decir? Pues como hemos mencionado un poco en lecciones anteriores, cuando Cristo muere, también obedece. Y su obediencia fue a lo largo de su vida, pero Romanos 5:18 habla de un acto de justicia. Y muchos creen que ahí, bueno, los comentaristas, consenso es un poco que se refiere a la cruz como el acto culminante de una vida de obediencia perfecta que cumple toda justicia en el lugar del pueblo. Es en la cruz que Cristo se entrega y ahí es el siervo fiel en nuestro lugar. Es una ofrenda de gratitud, una ofrenda de pecado y también una ofrenda de obediencia. Bien, entonces hemos visto que la cruz, la muerte de Jesús en la cruz, ¿qué es? Pues es un sacrificio vicario, ¿vale? Es un sacrificio por el pecado en el lugar, en representación del pueblo. Y hemos visto que se consigue la expiación, remover la culpa, la propiciación, desviar la ira de Dios, la reconciliación, la redención y también Cristo cumple toda justicia. Vamos a dar ahora una conclusión. Hoy en día el cristianismo se ha vuelto, juntamente con la cultura, muy terapéutica. ¿Qué quiere decir? Pues que para muchos el propósito de la religión es simplemente mejorar nuestras vidas o quizás mejorar nuestra sociedad. Y para muchos, entonces la cruz sirve solamente para influir en nosotros, para motivarnos, para emblandecer nuestros corazones, como un ejemplo, ¿vale? De esta manera nos ayuda a mejorar nuestras vidas y mejorar nuestra sociedad. Este es el mensaje que muchos predican hoy en día en el nombre de Cristo. Obviamente, gran parte del ministerio de la iglesia debería ser la restauración de las personas, ¿cómo no? De vencer adicciones y depresiones, inmadurez, etcétera. O sea, el Evangelio mejora nuestras vidas, sin duda. También el ministerio del Evangelio se trata de la restauración de relaciones en la sociedad, en la familia, las relaciones interpersonales, más ampliamente en los lugares donde vivimos. Y la cruz, sin duda, ilustra el amor de Dios, pone un ejemplo, como hemos dicho. No obstante, su propósito principal es eliminar la maldición del pecado. Este es el fundamento de todo. No podemos eliminar esta parte, que lo demás quizás es más fácil de predicar, ¿vale? Pero esta parte es fundamental. ¿Por qué es fundamental? Porque si todavía existe enemistad entre nosotros y Dios, no tenemos acceso a ninguna bendición suya. ¿Qué derecho tenemos de pensar o esperar en su bendición? ¿Qué derecho tenemos de pensar que obra todo para bien en nuestras vidas? ¿Qué derecho tenemos de pensar que iremos al cielo con Él cuando morimos? La única manera es si Él quita nuestro pecado, desvía la ira de encima de nosotros, satisface justicia, toda la justicia en nuestro lugar, perdona nuestros pecados. Si tenemos nuestros pecados perdonados, entonces sí tenemos acceso a todas las demás bendiciones que hay en Jesucristo. Si tenemos nuestros pecados perdonados, entonces sí
tenemos la seguridad de saber que Dios nos ama, está de nuestro lado, nos cuida y obra todo para bien en nuestras vidas. La cruz es central en la vida cristiana. Debería dar forma a todo lo que pensamos, todo lo que hacemos, todo lo que decimos, pero tenemos que entender que central a la cruz es esa idea de sacrificio vicario. Que nuestro lema sea el mismo que el apóstol Pablo. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Que Dios nos dé gracia para vivir también de esta manera. Pues hasta aquí la cuarta lección. En la siguiente, en la quinta lección, vamos a seguir hablando de la muerte de Jesús en la cruz y vamos a considerar concretamente la pregunta: ¿para quién murió Cristo? Hasta entonces.